Fue solo un instante, pero frente al ventanal del Weser, Hans sintió el verdadero terror. Buenas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es María Cruz, soy fisioterapeuta domiciliaria principalmente de adultos mayores y aquí te traigo las historias, vivencias y relatos que ellos me cuentan a mí. Yo me encargo de organizarlas, de darles forma y muchas veces nos inventamos historias entre todos y aquí te las contamos. Bienvenido a este especial 31 días, 31 historias de Halloween. Es la primera vez que hago un especial de Halloween y estoy muy contenta. Espero que también les guste. Recuerden que también me pueden seguir por TikTok, donde también estamos haciendo historias más cortitas que sé que a ustedes les van a encantar. Y no siendo más, comencemos con la historia de hoy. La terrible leyenda del niño atrapado en una biblioteca en Bremen. ¿Dónde queda eso? En Alemania. Pues resulta que tengo un paciente extranjero de origen alemán, vamos a llamarle Hans. Ese no es su nombre real, pero él todavía se encuentra entre nosotros y no quiero divulgar ninguno de sus datos. Lo único que les voy a decir es que mi paciente hoy tiene 76 años de edad. Llegó a Colombia hace 45 años aproximadamente, no llegó huyendo de nada, simplemente quiso cambiar de ubicación y se vino, por supuesto, enamorado de una colombiana. Es un hombre de voz muy profunda, muy elegante y su acento apenas se percibe por allá a lo lejos. Lo que sí les cuento de él es que su mirada siempre se pierde cuando hablamos de su infancia. Transcurre en Bremen, una ciudad portuaria al norte de Alemania. Les voy a dar contexto rápido de mi paciente. Nace en 1949 en Alemania, que apenas despertaba de las pesadillas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Su familia paterna, muy adinerada, apellida los Waber, y ustedes me perdonan que yo no sé alemán, poseían una enorme casona construida por allá en 1883, bastante antigua. Fue una casona que pasó de generación a generación. Allí nació y se crió Hans. Esta casona está ubicada muy central en un barrio muy conocido, histórico, llamado, no puedo pronunciar esto, no sé alemán, perdónenme, vamos a decirle Snorville, porque se parece a eso, pero no lo puedo pronunciar, es súper largo. Y bueno, este sector era muy bello, un sector de callejuelas, de casitas coloniales en ese entonces, muy bonito, pues lo que había quedado de todo este horror. Eran calles adoquinadas, casas principalmente de madera. Allí su bisabuelo, como ya les había contado, Friedrich Weber, un acaudalado comerciante de té y especias, había levantado una enorme biblioteca en su casa. Esta se puede decir hoy en día que fue una de las bibliotecas más grandes de toda la región, y como este señor comerciaba tanto y viajaba tanto alrededor del mundo, su biblioteca también era una muy grande exponente de libros de todas partes y de todos los temas. Esta biblioteca contaba con 2 pisos de estanterías repletas de libros. Se hablaba de básicamente unos 25.000 volúmenes de diferentes idiomas y de diferentes temas, como ya les había comentado. Ahora sí, Hans había escuchado historias sobre un niño que rondaba la biblioteca, pero él nunca había visto absolutamente nada y tampoco había escuchado nada. Esta historia se desarrolla cuando Hans tiene aproximadamente 13 años, por allá sobre el año 1962. Hans ya era un adolescente y su escuela era muy exigente, por lo que él pasaba largas horas en la biblioteca estudiando diferentes temas. Él amaba esa biblioteca y específicamente un lugar frente a una estancia rectangular. El techo era abovedado, ventanales góticos, se filtraba la luz perfecto y a él le gustaba mucho frente a una ventana que comunicaba o que daba vista al río West o Weser, no sé cómo se pronuncia, ustedes me perdonan. Hans amaba esta vista y decía que el movimiento del agua y el ruido de los pájaros lo ayudaba mucho a concentrarse.
En una tarde de otoño de 1962, justamente este año, afuera la niebla cubría las calles, era demasiado espesa y el sonido de la catedral marcaba las 6 en punto. Hans, absorto en un libro de astrología, simplemente empezó a sentir que las lámparas que lo rodeaban comenzaban a titilar, a parpadear. Cuando alzó la vista para ver qué pasaba con las lámparas, a lo lejos vislumbró la silueta de un niño que él dice que tenía no más de 7 años. Y al día de hoy dice que jamás ha podido olvidar la imagen del niño que vestía con pantalón corto de lana gris, tirantes oscuros y una camisa blanca con cuello Peter Pan. El niño estaba de espaldas y cuando se percató que Hans lo estaba viendo, giró lenta. Apenas giró, se vislumbró un rostro pálido, unos ojos grandes y hundidos y un leve brillo azulado en la piel, como si la luz no lo tocara por completo. Hans parpadeó, se quedó quieto y por un instante pensó que el sueño lo había traicionado. Había pensado que un microsueño que había tenido leyendo le había provocado esta rara visión, pero la silueta permanecía allí, intacta, inmóvil, mirándolo fijamente. El niño simplemente no se movía. Él escuchó un leve sonido de risas disipadas como a través de un túnel y en un instante el niño desapareció tras las estanterías que tenían libros infantiles. Hans no le dijo esto a absolutamente nadie, él no contó esto por años, se guardó este secreto hasta que se casó con su colombiana. Obviamente ese niño no volvió a quedarse hasta tarde en esa biblioteca. Antes de que sonaran las campanas de las 6 de la tarde, salía disparado a su habitación con los libros que necesitara leer o simplemente se dirigía a un lugar donde no estuviera solo. El rumor familiar se remonta a 1910. En los diarios amarillentos de Bremen, Hans descubrió la crónica de un trágico accidente. Revoloteando entre los documentos de su familia cuando su bisabuelo falleció y se encontró con que su bisabuelo había tenido un hijo aún menor del que nunca había escuchado hablar, llamado Emil. Para el 14 de febrero de 1910, Emil tenía aproximadamente 7 años. Se encontraba jugando en las escaleras y en los pasillos de la biblioteca mientras su padre recibía a unos colegas en el primer piso de su casa. En la parte alta del segundo nivel de la biblioteca se encontraba un ventanal aplomado que estaba siendo aflojado por un vendaval que estaba corriendo afuera. El antiguo ventanal de vidrio al final cedió con el vendaval y al mismo tiempo que las luces se iban, este cayó. La estructura cayó por completo, quebrando así los barandales de las escaleras del segundo piso donde se encontraba jugando Emil. Este simplemente cayó al suelo y cayó directamente golpeando su cabeza contra el suelo. Los documentos de la época hablan de un suceso casi inmediato. Relatan un pequeño y muy triste funeral privado a puertas cerradas, con todos los espejos cubiertos y la casa empapelada de pies a cabeza de color negro. Un silencio posterior que, según los vecinos, se postergó durante décadas. Se supo que la madre de Emil, desolada, prohibió que se moviera ningún libro de la estantería de los cuentos infantiles y su padre simplemente mandó a remodelar el segundo piso de la biblioteca y tampoco permitió que nadie más entrase allí ni que cambiara nada del sitio. Estos libros se ubicaban justamente en las estanterías que quedaban frente al ventanal donde se encontraba Hans esta noche, donde lo había visto por primera y única vez. Como ya les conté, cuando Hans creció, la vida lo llevó a Colombia, o bueno, lo trajo a Colombia. Él emigró en 1980, como ya les conté, con su colombiana, buscando un clima distinto, oportunidades laborales diferentes. Él es ingeniero, mecánico, mecatrónico, no sé, pero es ingeniero y decía que no había muy buen mercado en su país y menos con la descendencia que él tenía, que movían en otros aspectos o en otros mercados y para él fue bastante difícil resurgir allí como ingeniero.
¿Qué pasó con la casa? Con el tiempo su padre vendió la casa por consejo también de todos sus hermanos. Nadie quería vivir en esta casa. Hans no sabía, pero él no había sido el único espantado por la presencia de este fantasma que sospechamos que es Emil. Esta casa, al venderla a su padre, la compró el ayuntamiento. La convirtieron en una gran biblioteca pública, pero los rumores persistieron con el tiempo. Los nuevos guardas de seguridad de esta biblioteca aseguran sentir las luces parpadear cuando se acercan las 6 de la tarde y escuchar risitas ahogadas de niños pequeños. Hombres ajenos a la familia, personas que visitaban esta biblioteca, empezaron a afirmar lo mismo, contaban la misma historia y sentían los mismos sucesos paranormales. Luces que parpadeaban a las 6 de la tarde, pasos pequeños, risas de niños y siluetas de niños con camisa blanca, pantalón gigantes y cuello de Peter Pan. Uno de los vigilantes, entrevistado por un periódico local en 1998, porque obviamente esto fue noticia, describió una escena casi idéntica a Hans, y cuando él se enteró se le erizó la piel, y justo allí fue cuando coincidió mi visita para que él me contara esta historia. El celador decía textualmente: vi a un niño de pantalón corto corriendo por la galería superior. Creí que se había perdido y cuando subí no había nadie. Solo sentí un frío seco y vi un libro abierto en el suelo. El libro se titula Kinderhaum. Aquí les dejo el nombre del título, la portada del libro, de la edición de 1908. Un libro bastante antiguo, justamente de niños, caído frente justamente a la estantería donde falleció Emil. Los visitantes más sensibles hablan de una corriente de aire completamente helado, incluso cuando están en épocas diferentes que no son invierno, como verano, otoño o primavera. Siempre se siente el mismo frío gélido y se sienten las mismas cosas cerca de las 6 de la tarde. Hans me confiesa que este es un tema muy difícil de conversar para él, fue algo que lo marcó a él de por vida. Siente que así como le guardaron este secreto a sus familiares, siente en esa casa que hay muchos más secretos, y por tal motivo, desde que él se vino de Alemania, nunca más volvió a su casa paterna. Aunque a veces la razón le gana y dice que pudo haber sido un microsueño, están en su etapa de negación todavía, él dice que nunca se ha podido olvidar de este suceso porque siente que incluso aquí en Colombia lo ha perseguido Emil. Ya no sé si es paranoia o si de verdad hay una conexión especial entre Emil y Hans, pero él me dice textualmente: es como si Emil quisiera asegurarse de que yo sé que él sigue allí. Hoy, a sus 76 años, cuando camina por las calles tranquilas de mi pueblo, escucha el canto de los mirlos al atardecer y jura que a veces, justo cuando el cielo se tiñe de gris, el parpadeo de las farolas lo trae de vuelta susurros lejanos de Emil. La pregunta que queda en el aire siempre para mi paciente va a ser: ¿fue un microsueño? ¿Fue la presencia de este niño que jamás pudo abandonar la biblioteca? ¿O simplemente fue una coincidencia? Y bueno, esta es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya les conté, son historias, vivencias narradas por mis pacientes. Yo siempre los escucho, les doy forma a la historia y se las traigo aquí a ustedes con el fin de entretenerlos un rato, saber si han escuchado historias similares a esta, si han vivido sucesos paranormales. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen un adulto mayor en casa, hablen con ellos, que tienen las mejores historias. Se los digo yo por experiencia propia. Recuerden seguirme en TikTok, donde tenemos más historias minis, pero también muy interesantes, y donde les muestro también mi día a día como fisioterapeuta domiciliaria, principalmente de adulto mayor. Gracias por verme, por escucharnos, porque soy la voz de todos ellos, y nos vemos en el próximo video.